Bienvenidos a EVE, Estudio Bíblico Exegético. Iniciemos la fase 1 de enseñanza con el tema La importancia de estudiar la Escritura. Veamos 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Como creyentes, podríamos preguntarnos ¿por qué estudiar la Biblia? Nuestra primera respuesta sería porque la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación divina, es la palabra de verdad que nos salva en Cristo y nos santifica. La Biblia es la voz de Dios hablando al hombre. La palabra de Dios es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. La palabra de Dios es inerrante, es congruente, exacta y sin errores. La palabra de Dios es autoritativa, esto es que tiene toda autoridad sobre el creyente y la consideramos como nuestra autoridad máxima. Recordemos 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, esto es, reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La Biblia es el único libro en el mundo que imparte conocimiento respecto a la revelación de Dios en Cristo. Ninguna otra fuente contiene esta sabiduría, y lo más relevante es que cuanto más la leemos, la estudiamos, meditamos en ella y vivimos conforme a sus principios, mejor entendemos la naturaleza y el alcance de la salvación tan grande que nos ofrece en Cristo. Veamos Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esta es razón suficiente para estudiar con todo nuestro ser la palabra de Dios. La batalla por la Biblia siempre estará latente, pero debemos permanecer en la autoridad de la Escritura y, si lo hemos entendido, hacerla nuestra final y única regla de fe y práctica. Una de las estrategias del enemigo de nuestras almas, Satanás, es desvirtuar la Biblia, deformar la verdad, así corromper la vida de los creyentes, impidiendo un conocimiento y crecimiento sano basado únicamente en la verdad que proviene de Dios. Si un hombre o mujer son llamados por Dios, entonces están obligados a conocer y proclamar todo el consejo de Dios. Debemos creer que la Biblia es inerrante y, número 1, infaliblemente cumple su propósito intencional. Número 2, nos da testimonio digno de confianza de la revelación y la redención salvadora de Dios en Cristo. Número 3, nos provee la norma absoluta de fe y conducta. Y número 4, nos habla hoy por medio del infalible Espíritu de Dios, por quien asimismo fue inspirada. Veamos lo que nos dice Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el Dios en el que creemos y ha hablado. Por tanto, nuestra responsabilidad más grande es conocerlo y entenderlo, escuchando su voz por medio de la predicación, estudiando cada día, meditando y guardando su verdad y, por supuesto, viviendo conforme su gran sabiduría que nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Como creyentes, debemos estar comprometidos a favor de la revelación bíblica, la exposición bíblica y la proclamación bíblica. Creemos en la sentencia de San Agustín de que cuando las Escrituras hablan, Dios habla. En su inescrutable sabiduría, Dios ha escogido revelarse a sí mismo en el tiempo, el espacio y el lenguaje por medio de su Hijo en un libro llamado la Biblia. Según John Stott, la exposición de la Escritura es sacar del texto lo que tiene y ponerlo a la vista. Ahora, la proclamación. Podríamos decir que donde quiera que el Nuevo Testamento habla del llamamiento a predicar, la predicación es el punto enfático. Por tanto, es de suma importancia para la vida de la Iglesia y no puede ser exagerada. Como bien lo dijo el obispo de la Iglesia Metodista Unida, Carl Sanders, escribiendo sobre la necesidad prioritaria de mejorar la calidad de la predicación, y cito: en los múltiples papeles de un pastor, éste puede perder su identidad como predicador. La calidad de su predicación puede disminuir a medida de que cumple otras funciones y descuida las disciplinas requeridas para la predicación eficaz. Y la confianza y eficacia superior de la predicación puede decaer, al parecer que otros ministerios son más redentores. La historia prueba, sin embargo, que la Iglesia puede existir sin edificios, sin liturgias, sin coros, sin escuela dominical, sin clérigos profesionales, sin credos, pero la Iglesia posiblemente no puede existir sin la predicación de la palabra. La predicación tiene poder más que cualquier otra cosa que la Iglesia tenga o haga. Además, la predicación alcanza más gente que cualquier otra cosa que el predicador pueda hacer, ya sea enseñando, visitando, administrando o aconsejando. Ha llegado el momento de restaurar la predicación a su legítimo lugar, a su posición fundamental en el trabajo del ministerio. Hay poder en la predicación. El poder del Espíritu es el poder de la palabra. Cuando se proclama la palabra correctamente, el Espíritu está ocupado trabajando con la mente y el corazón del creyente. Fin de la cita. Después de escuchar todo lo anterior, nosotros como oyentes de la palabra, ¿cuál es nuestra más grande responsabilidad? ¿Cuál será nuestra respuesta ante la verdad bíblica declarada por nuestro Señor y Dios Jesucristo? Escuchemos su palabra en 2 Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esforcémonos con diligencia en aprender estudiando
y vivir la palabra de Dios. Considerar la predicación como lo más importante, consolidando lo que hemos entendido con nuestro estudio bíblico diario. Nuestra forma de vida ha de mostrar lo que hemos aprendido y entendido de las Sagradas Escrituras. Qué importante y relevante es una vida conformada a la verdad bíblica.